Buenos días, estimados amigos. Vamos hoy a referirnos nuevamente a la moneda antigua romana y dedicarnos especial atención a la moneda de oro de la República Romana, a la historia de la moneda de oro dentro de la República Romana. Como antecedentes tenemos que decir que ya Lidia, que en realidad era una polis griega, hacia el año 600 a.C. acuñaba monedas romanas, monedas de oro, monedas no romanas, monedas prerromanas de oro. Las polis griegas se unen a esta iniciativa de Lidia y hacia mediados del siglo VI muchísimas de ellas acuñan plata y oro. Persia sigue precisamente el desarrollo de este invento, excelente para poder realizar actividades comerciales, y hacia avanzado el siglo VI a.C. también produce los famosos dáricos de oro. Aquí tenemos Alejandro Magno, que también produce los estáteros de oro hacia el momento de su gran campaña militar. Y Cartago también más o menos en la misma época que Alejandro Magno, hacia mediados del siglo IV, está también acuñando monedas de oro. Roma, que había venido desarrollándose desde la República como una gran potencia, venía, como ustedes ven, desde aquí, venía tomando la península itálica, uniéndose con otros pueblos vecinos y venía desarrollando este territorio, y tarde o temprano, hacia el siglo III, ustedes ven esto, tarde o temprano van a entrar en conflicto con esta otra potencia emergente que es Cartago. Como ustedes vieron antes, Cartago sí acuñaba ya monedas de oro. Y son las guerras entre Cartago y Roma, es lo que se llama las guerras púnicas. Importante aquí es para nosotros la Segunda Guerra Púnica, en la que Aníbal inquieta a Roma, desde Hispania entra a la península itálica y causa un gran terror. Eso obliga a una reacción militar. Hay un pánico también dentro de los soldados, hay muchas deserciones y hace falta pagar los insumos de guerra y pagar también a los mismos soldados. Hacia el momento de la Segunda Guerra Púnica, entonces el denario se va a ir desarrollando como moneda romana. Algunos dicen que comenzó antes, otros dicen que comenzó en esta fecha, y no había suficiente cantidad de denarios para pagar. Entonces se acuña oro precisamente de emergencia para poder pagar todos estos gastos. Así que hacia el 216 y 201 se va a ver unas acuñaciones de emergencia en oro, que son las primeras acuñaciones de moneda romana en la historia. Hacia el 216 a.C., como ustedes ven aquí, solo se usa para pagar a las tropas y pertrechos de guerra. Y esto sucede después de que Aníbal derrota a los romanos en la batalla de Cannas y se produce un terror tremendo en Roma. Por otro lado, también se produce una gran deserción de los soldados, de forma que la situación era dramática. Y estas primeras monedas se conocen como las monedas del juramento. Técnicamente tienen el peso y son unos estáteros y unos hemiestáteros que se producían en las polis griegas, con un peso de 6,88 gramos y 3,44 gramos respectivamente. Y se llama moneda del juramento porque, si bien en el anverso tienen al dios Janus bifronte, característico inclusive de los viejos haces de cobre de los romanos, al reverso tienen un ritual en el cual se sacrifica a un cerdo, y ese ritual era un juramento para que los dioses castigaran a los desertores. De forma que era una promoción de que iban a recibir castigo de los dioses los que abandonaran a Roma en esta situación. La segunda serie de oro fue pocos años después y emitió otra serie que tenía un diseño distinto y también tenía el mismo objetivo, era pagar los gastos bélicos. Esta segunda serie se emite hacia el 209 o 208 a.C., al final prácticamente de esta guerra. Va a tener un anverso con Marte con un casco, el dios de la guerra, y al reverso tienen un águila, que va a terminar siendo el águila imperial después, pero en este momento no se habla de imperio, el águila representando a Roma,
aquí el nombre Roma, y un rayo, que era el emblema del dios Júpiter, el dios de los dioses. Estas acuñaciones son todas extraoficiales, las que vimos anteriormente. Solamente hacia el siglo I antes de Cristo se va a acuñar los primeros auros oficiales. Y eso va a ser en plenas guerras civiles. El siglo I antes de Cristo fue un siglo de constantes guerras civiles. Vamos a resumir históricamente lo que va sucediendo. Entre el año 88-81 se produce la primera guerra civil y la dictadura de Sila. Sila, hacia el año 81 a.C., vence a el rey de la región de Grecia, y en esa victoria que tiene en Grecia contra Mitridates, obtiene muchísima oro, y de forma que tiene oro para acuñar esas monedas. Hacia el año 83, Pompeyo Magno se vuelve protegido de Sila. En el año 78, sin embargo, a la muerte de Sila, Pompeyo toma el poder y rompe con todos los partidarios de Sila. Pretende nuevamente tomar el poder él de mano propia, y hacia el 60 a.C. se va a producir, esto se representa el primer triunvirato, formado por Pompeyo, por un Julio César que venía emergiendo, y por Craso. Años después, rompen relaciones prácticamente los tres triunvirus y se produce la Segunda Guerra Civil. En ella, el famoso cruce del Rubicón, que estaba prohibido por el Senado, en donde pues se alza Julio César, cruza el Rubicón y dice: la suerte está echada, alia y acta est, famosa frase que los historiadores repiten con frecuencia. Finalmente va a controlar el poder Julio César, y en la batalla de Farsalia va a derrotar a Pompeyo Magno, y esa victoria lo consolida a él como único líder de Roma. Ante el temor de que él pudiera volverse un nuevo dictador, hacia el 44 a.C., pues Bruto y Casio dirigen una conspiración y acaban con la vida de Julio César. De forma que se produce inmediatamente una gran persecución de los homicidas, que huyen y conforman ellos mismos su propio grupo de defensa, y por otro lado se forman la segundo triunvirato por Marco Antonio, Octaviano, que es el mismo Octavio, que en el momento en que recibe la herencia de César, de Julio César, se cambia su nombre de Octavio a Octaviano. Y Lépido. Al principio hay una purga sangrienta de todos los partidarios del asesinato de César, y en la batalla de Filipos, en el año 42, pues se le da muerte a Bruto y a Casio, a los dos asesinos preponderantes, y los triunvirus se van a repartir el imperio entre ellos. En el año 33, pocos años después, vuelve a haber una ruptura de este segundo triunvirato y se produce una guerra entre ellos. Finalmente termina en el año 31 con la batalla de Actium o de Accio, en donde Marco Antonio y Cleopatra, que se habían unido, son derrotados por Octaviano. Octaviano se convierte entonces en líder único, y hacia el año 27 el Senado lo nombra lo nombra Augusto como el primer emperador. Imperator, ya que lo dije equivocadamente, no significa emperador. Imperator significaba general victorioso, de forma de que Augusto sí era emperador. Visto esto, ya hemos hablado de figuras importantes para la acuñación, cuál es Sila, el primer dictador, después Pompeyo Magno, y después básicamente Octaviano. Así que empecemos con la era de Sila. Hacia el año 87 acuña los primeros aureos oficiales con el oro obtenido de su victoria contra Mitridates. Pero ese aureo es una moneda dedicada a la promoción personal de Sila. Existen dos variantes principales muy famosas. Una es el aureo de Venus y Victoria. Tener en cuenta que esto lo hizo una ceca militar itinerante en Grecia, no eran grandes artistas. Son piezas burdas de gran peso de oro, como van a ver, un gran espesor, y el anverso de esta primera acuñación
de Venus y Victoria tiene a Venus coronada con una diadema, a Cupido con una rama de palma que representa la victoria y el nombre de Sila. Ya las van a ver en la siguiente diapositiva. El reverso muestra dos trofeos militares y al centro dos objetos ritualísticos religiosos, el capis y el litus. Quería decir esto que tenía a favor de los dioses. Y arriba la palabra imper, que significa imperator, como le dije anteriormente, general victorioso. Aquí tenemos la imagen con el nombre de Sila, con Cupido con la palma, con las figuras religiosas, con los trofeos y el nombre imper. La otra figura, la otra acuñación importante que se conoce es el áureo de triunfo en cuadriga o cuadriga. Parece que la forma correcta es decir cuadriga, aunque no nos suene tan bonito como cuadriga, aunque me da la impresión que las dos formas las están aceptando hoy por hoy la Real Academia. En todo caso, vamos a seguir la recomendación y usaremos cuadriga. En el anverso, ya ustedes igualmente van a ver esto, Roma con un casco alado y la leyenda del cuestor o monedero, de la persona facultada para realizar la acuñación. En el reverso aparece Sila en una cuadriga portando una rama de laurel y por encima de él vuela la diosa Victoria colocando una corona sobre su cabeza. Y en la base de la moneda, en el exergo de la moneda, se va a producir el nombre de el emperador Sula. Emperador, recuerden, general victorioso. Por eso es que esa palabra, cuando se traduce imperator como emperador, se comete un grave error. Sula imperator no era Sula emperador, sino Sula general victorioso o dictador. Aquí tienen a Roma con el casco alado, y aquí tienen a Sula, aquí tienen a Victoria colocando la corona de laurel. Y esta es una otra acuñación que se conoce de finales de Sula o de Sila. En castellano se dice Sila. Viendo Sula, pues se me puede ir la palabra. Sila, aquí aparece una estatua cueste de Sila y aquí aparece Roma con el casco. Esta acuñación o la hizo Sila al final de su gobierno, antes de morir, porque está datada más o menos en el año de su muerte, o lo habrán hecho sus seguidores inmediatamente después. ¿Cuáles son las características de estos áureos de Sila, que son los primeros áureos que existen? Primero, un gran peso. Un gran peso si se compara con el peso que posteriormente van a tener los áureos, que son de 8 gramos, más o menos de 8 gramos. Prácticamente de oro puro, altísima fineza. De un diseño tosco, ya lo dijimos, porque no eran artistas, eran secas itinerantes militares. Y lo que importaba para ellos era el oro y el mensaje de su líder. Acabaron con algo muy interesante, con la tradición republicana de no usar las monedas para la promoción de un político. Mucho antes de que se le criticara y se adujera ese uno de los aspectos para el asesinato de Julio César, que lo va a hacer después, y todos los emperadores lo van a hacer después. Absolutamente todos. Aquí tenemos el áureo de Pompeyo Magno, donde tiene a África esta representación, con su nombre de Magnus, y al reverso tiene a Pompeyo en la cuadriga. Aquí tenemos otro áureo de Pompeyo Magno, el mismo áureo, como ustedes ven, el mismo áureo con África al anverso, que luego lo hemos reproducido 2 veces. Ya este áureo tenía un peso de 8 gramos. Y llegamos a la figura de Julio César. Julio César va a terminar controlando el poder. Ya desde el año 59 se perfilaba como un político con un gran futuro. Entre el 58 y el 50 las campañas militares lo vuelven un gran líder, campañas militares exitosas, sobre todo las tomas de las Galias. Y en el año 48 a.C. derrota a Pompeyo Magno y regresa a Roma como líder indiscutible. Ya sabemos que hacia el año 47 que se acuña esta moneda que tiene una cabeza femenina, muy posiblemente Venus, y al reverso un trofeo con el escudo galo por la conquista de la Galia por parte de él. Sin embargo, el peso vuelve a ser un poco más alto, de 8 gramos, un poquito más de 8 gramos y medio, pero inmediatamente regresa al peso de 8,04 en este otro áureo que tiene el anverso Victoria. Como ustedes ven, la calidad desde el punto de vista de los
de los ensayadores, la calidad no es una alta calidad, pero son piezas de oro de 8 gramos. Igualmente en este caso, se supone que es la diosa Vesta, y aquí una vez más emblema del ponificado, el litus, el capis y el securis, que es el hacha. Los otros dos símbolos ya lo hemos visto anteriormente. Finalmente, una nueva acuñación de aureo, con 8, escasamente un poco más de 8 gramos, con el nombre de César, pero aquí tenemos a Venus al anverso y una inscripción dentro de la corona de laurel. El año 44, pues ya hemos hablado, la conspiración de Bruto y de Casio acaba con su vida y el Estado, el pueblo realmente se genera una gran reacción popular en contra de estos asesinos y se va a producir muchos años de guerras civiles. A la muerte de Julio César, este periodo de guerra civil, todas las partes del conflicto acuñan. Y aquí ven, por ejemplo, Bruto, el principal asesino, que acuña esta moneda en forma de denario en plata y en forma de oro, de que se conocen creo que 3 ejemplares solamente. Este es el aureo de Brutus, de 20 milímetros de diámetro y 8 gramos, en una ceca militar también, de forma de que su calidad no es una calidad excepcional. Al reverso tenemos los 2 puñales y la leyenda de Eidibus Martis, es decir, los idus de marzo. La fecha, 15 de marzo, en que en que se sucede el homicidio, el asesinato de Julio César. Aquí tenemos el aureo de Casio, el otro importante asesino, también de 8,05 gramos, también de una ceca militar, pero él no coloca su cara, coloca el emblema de la libertad. Y otra vez un objeto, el aplustre, que tiene que ver con actos religiosos. Finalmente aquí se forman entonces los triunviros, forman el segundo triunvirato con Marco Antonio y Octaviano y con Lépido. Pero Marco Antonio y Octaviano acuñan este aureo, que al reverso tienen a Marco Antonio y al reverso tienen a Julio César. Anverso a Marco Antonio y reverso a Octaviano. Repito porque las lapsus lingüe son tremendos. Aquí tenemos la cara de Marco Antonio, inconfundible porque parece un boxeador con esa nariz de boxeador. Y aquí tenemos a Octaviano, que como ustedes saben, va a ser el mismo personaje Octavio, Octaviano y Augusto. Fíjense, aquí ya es el auro de Octaviano, con una estatua que ecuestre el reverso, y ya el peso está colocándose en prácticamente 8 gramos. También alrededor de 8 gramos este otro áureo también de Octaviano, y al reverso la diosa Fortuna. Un interesante áureo de Marco Antonio, con una galera al anverso y con los estandartes romanos y el águila romana al reverso. Un nuevo áureo de Octaviano, fíjense, después de la victoria de Accio, cuando él ya queda como único líder de Roma. Entre el año 31 fue la batalla de Accio, se acuña esta moneda con aproximadamente 8 gramos también. Ya en la ceca de Roma ven que la calidad cambia por completo y el reverso una cuadriga. Así que después de décadas de guerra civil, Octaviano o Augusto va a controlar la situación a partir del año 31 a.C. y a partir del 27 va a recibir la denominación por parte del Senado de Augusto, como aquí lo dice. Octavio, Octaviano y Augusto, para repetirles una vez más que es la misma persona, se convierte en el primer emperador en el año 27 a.C. De forma de que, resumiendo, Julio César hizo que el aureo fuera la moneda oficial romana de oro y fijó su peso en 8,18 gramos. Augusto, el primer emperador, modificará peso y valor en el mercado, pero esta es otra historia. En el año 27 él es designado Augusto, es designado primer emperador, y años después, en el año 23, va a realizar, antes de Cristo todo, va a realizar la primera reforma de la moneda y ahí va a dar verdadero valor a
al aureo y al denario y a todo lo que era, va a ser el cono monetario del Imperio Romano de ahí en adelante. Pero esa, como dice aquí, es otra historia. Resumiendo también, durante la República Romana se considera que aproximadamente unos 35 tipos diferentes de auros. Puede ser que escasamente algunos más. Eso se revisa en catálogos, ya que se trataba de una moneda de acuñación esporádica y de muy alto valor. Como vimos al principio, solamente acuñaciones de tipo militar y de tipo emergencia, y finalmente, pues no muchas acuñaciones, porque tampoco había tanto oro. Como comparación, durante el gobierno de Augusto, primer emperador, se van a conocer más de 150 tipos diferentes de acuñación. De forma de que el áureo nace antes del imperio, pero realmente es durante el imperio cuando va a tener una gran preponderancia y donde va a ser dado a conocer realmente a niveles medios, nunca a niveles bajos. A niveles bajos nunca las monedas de oro circularon. Continuaremos en una próxima presentación con la moneda de oro en el Alto Imperio Romano y en una tercera en el Bajo Imperio Romano, en la transición y en el Bajo Imperio Romano. Así llegamos al final de esta pequeña descripción del oro en la moneda de la República Romana. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, pues suscríbanse. Si les gustó más, denle a like. Quedo a sus órdenes y espero que les haya gustado. Un abrazo a todos y feliz día.